Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu segunda sesión, Obligaciones del Patrón, norma 004 STPS. Los temas que vamos a abordar en esta ocasión es campo de aplicación y obligaciones del patrón. Bueno, para comenzar, es sencillo el campo de aplicación, pues básicamente es el rigor donde esta norma tiene su carácter de valor, es decir, en el territorio nacional es donde rige y se aplica en todos los centros de trabajo. Por lo tanto, es importante comprender que esta norma es de ámbito nacional y solamente donde haya una relación obrero-patronal y exista una máquina, entonces se considerará un centro de trabajo con las condiciones para ser aplicada por la existencia de la maquinaria o equipo o herramienta que se pudiera ver implícito en este proceso. Entonces es importante también tener en cuenta que existen referencias en donde nosotros vamos a poder usar esta información a manera de hacer una evaluación más integral de los conceptos de esta norma. Es decir, no es que estas normas se apliquen dentro de estas, sino que son normas de referencia para tener una mayor aproximación a la solución o a la interpretación, aplicación de esta norma. Entonces, los invito a que revisemos las normas 01, norma 05, norma 17 de equipos de protección personal, norma 22, 26 y una norma MX que se llama CC 01896 que nos ayudará a desarrollar manuales de calidad. Más adelante, ahorita que veamos obligaciones de patrón, voy a ser más puntual en cómo se relacionan estas normas de referencia con los puntos que nos señalan las obligaciones que tenemos los patrones o que tiene el patrón para cumplir con esta parte de la norma 004. Bueno, vamos a entrar al tema de obligaciones del patrón. El patrón debe mostrar a la autoridad laboral los documentos que le obliga a esta norma. Entonces, es importante tener siempre a la mano actualizados y disponibles todos los documentos que la autoridad laboral nos llegue a solicitar. Es importante entender esta parte. Solamente cuando la autoridad laboral nos solicite deberemos tener y mostrar estos documentos actualizados a fin de poder establecer el cumplimiento de los puntos que nos marca la norma 004. ¿Qué documentos se deben de elaborar? Uno de los más importantes es el estudio de análisis de riesgo potencial de la maquinaria y el equipo. Es decir, vamos a hacer una identificación de todos los aspectos que pudieran generar un peligro para la salud y la seguridad del trabajador. A su vez, esto nos va a llevar a obtener un inventario de esos factores o condiciones que pueden afectar a la integridad, a las condiciones generales de salud y de seguridad a los trabajadores que están operando o dando un mantenimiento a estos equipos. Durante la elaboración de este estudio de riesgo se debe de analizar las partes en movimiento, es decir, aquellas que pueden generar un atrapamiento o que pueden manifestar una situación en la que el trabajador pues pueda ser atrapado, ¿no?, durante su operación, alguien granes o simplemente posiciones que pueda llevar que el trabajador pues sea sujeto por la máquina y eso lo lleve a algún daño pues que pueda ser grave o que pueda ser pues menor, no lo sabríamos, ¿no? Sin embargo, es una parte en movimiento. La otra es partes que tengan generación de calor y el trabajador se pueda quemar o pueda sufrir una escoriación por exposición a temperaturas. También la parte de electricidad estática que puede ser provocada por bandas que trabajan en un solo sentido o una máquina que estaba embobinando también pudiera generar esta energía eléctrica estática o esta electricidad estática que a su vez provocaría a lo mejor un chispazo y en condiciones de explosividad hasta nos puede llevar a un conato de incendio, ¿no?, que es un caso muy común a veces en industrias de impresión, ¿no? Entonces
Hay que considerar este peligro silencioso, como le llaman, ¿no?, a la electricidad estática, superficies cortantes, en donde de pronto tengo ciclos que termina la máquina y hace un corte, o bien alguna posición de cizalla que exista, y pues eso nos puede provocar un corte a las personas, ¿no? Proyección de materia prima o subproductos, o en sí el producto terminado que pueda salir con una temperatura que provoque un accidente, una quemadura, o simplemente una proyección a los ojos, no a la cara. Entonces es importante identificar esas zonas de proyección de materiales que puedan salir calientes y generar un accidente o bien afectar la salud de las personas. El manejo y las condiciones de la herramienta es una parte vital, ya que muchas veces pues no estamos al pendiente de esa parte de las buenas condiciones que debe tener mi herramienta para operar adecuadamente mi máquina, ya sea que voy a cambiar un molde, que voy a cambiar una pieza de forma normal en mi mantenimiento. Pues si no tengo las herramientas adecuadas, estas me pueden llevar a un accidente, a una exposición no deseada. Entonces es importante que muestre mis documentos, los tenga actualizados, y el documento principal que deberé de tener es mi estudio general o mi estudio de análisis de riesgo, considerando los elementos que nos señala en el 5.21 de la norma. Otra obligación del patrón es que una vez que haya detectado estos riesgos, deberá determinar el tipo de daño, es decir, a qué va a afectar a las personas, a qué parte del cuerpo, si va a haber una afectación económica, si va a haber una afectación de tiempo. Entonces todo este tipo de daños puede ser clasificados de acuerdo a referencias. De hecho, en el material adicional de este curso ahí van a encontrar algunas clasificaciones o tipos de daño que se generan. Es importante que también podamos establecer y conocer el grado de daño, que puede ser desde un daño nulo, un daño mayor o un daño catastrófico, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de daño puede llegar a ocasionar una pieza en movimiento, una parte en movimiento, una superficie? Entonces, ese tipo de daños es importante poder considerarlo, ¿no?, y saberlo. Tenemos que determinarlo y evaluarlo. Entonces, esto nos va a llevar a la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué tan frecuente es? ¿Nunca ocurre o nunca ocurriría? ¿O es muy frecuente que el operador esté a cada momento metiendo la mano en la máquina? Entonces, ese tipo de situaciones nos va a llevar a un grado de riesgo, ¿no? Igual los invito a que en su oportunidad les he compartido información para que sepan cómo realizar un análisis de riesgo, o bien inscribirse en uno de los cursos que tenemos de análisis de riesgo para poder profundizar más en cómo hacer una evaluación más adecuada y analizar los riesgos de una manera metodológica. Entonces, con base a esto, pues ya que tengo yo determinados mi estudio, mis partes mecánicas, mis riesgos, mis probables daños, mis ocurrencias, entonces tengo que ahora sí elaborar, con base a ese estudio, un programa específico de seguridad. Ese programa específico de seguridad tiene que ver con la parte en qué pasos debo de respetar de manera segura para operar mi máquina, y también para darle su mantenimiento de manera adecuada. Entonces es muy independiente de un programa de mantenimiento a un programa de seguridad. Entonces, sin embargo, podemos integrar esos dos conceptos en un procedimiento, y de esa manera cuando yo opere, pues sé qué partes voy a tener que cuidar en materia de seguridad, y si voy a dar un mantenimiento, pues también de igual manera que tengo que ejecutar, ¿no? Es importante dar a conocer al trabajador este estudio, capacitarlo, y también proporcionar un manual de primeros auxilios con procedimientos para la atención de emergencias. Específicamente nos puede ayudar la norma 05 en cuestiones de sustancias peligrosas que puedan ser usadas en la máquina, y de qué manera el trabajador pues tiene que tener estas condiciones en las cuales, si se presentara una emergencia, cómo tendría que reaccionar, ¿no? Entonces, otra parte es que cuando yo tengo mi máquina, deberé de tener señalizado las áreas de tránsito y de operación, es decir, hasta dónde puede la gente acercarse o transitar de manera segura, y esto nos lo prevé la norma 01 y norma 26 sobre el tema de cuáles son las condiciones generales para yo poder establecer esa señalización de mis áreas y mis pasillos, ¿no? Y finalmente, dotar al trabajador del equipo de protección personal que le minimice
elimine pues el riesgo hacia la salud y la seguridad para su día a día, ¿no? Hay que capacitar a los trabajadores en la operación segura de la maquinaria, siempre. Entonces, algunos elementos que debemos demostrar, pues será el estudio de análisis de riesgo, ¿sí? Nuestro programa específico de seguridad, dar la capacitación a aquellos que operan, tener nuestras capacitaciones, nuestros registros de S3 de todas las gentes que hemos estado capacitando, de tener evidencia fotográfica de cuáles son las áreas de tránsito actualizadas y sobre todo el estudio de equipo de protección personal, que es una adicional a este estudio, a este cumplimiento de la norma 004. Bueno, sin más, qué tema que tocar hasta el momento. Espero que esto te haya servido para comprender un poco más. Recordemos que este curso está orientado a una interpretación básica, media de la norma. Entonces, te pido mucho que hagas tu evaluación, te prepares, leas los documentos que te he compartido en la plataforma y cualquier duda, comentario, lo compartas en las áreas adecuadas de la plataforma y poder contestarte y ayudarte. Recuerda que tendremos una sesión en línea más adelante y pues adelante con tu evaluación y mucho éxito.